vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este 2 de junio. Ya vamos a la mitad de este 2026 y ha sido maravilloso ver cómo el Señor ha estado obrando en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir estos programas de la doctora Graciela Esparza. Oramos cada uno en este equipo de Una Voz en el Camino porque estos mensajes sean constantemente de bendición para cualquiera que los escuche. El día de hoy estaremos en Hechos capítulos 23, versículos 10 al versículo 24. Y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados y arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fuerza. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado en mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Y viniendo el día, algunos de los judíos se juntaron, hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiese muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos hecho voto de debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros como queréis y entender de él alguna cosa más cierta. Y nosotros, antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle. Entonces un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue y entró a la fortaleza y le dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dice: lleva a este mancebo al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo, llamándome, me rogó que trajese a ti este mancebo, que tiene algo para hablarte. Y el tribuno, tomándolo de la mano, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, y como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. Mas tú no los creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, de no comer ni beber hasta que él haya muerto, y ahora están apercibidos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al mancebo, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea, y 60 de a caballo y 200 lanceros, y que aparejasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, lo llevasen a Saulo, a Félix el presidente. Mencionábamos a los fariseos la semana pasada, y estos personajes son en extremo interesantes, y ciertamente son un ejemplo claro de lo que el enojo puede hacer y de la enorme ceguera que puede provocar en nosotros. Los fariseos eran gente que conocía la ley, eran gente que sabía perfectamente bien que las promesas de los profetas o las promesas de Dios a través de los profetas indicaban el cumplimiento en Jesucristo. ¿Quién va a negar que cuando Él vino a la tierra necesariamente los conocedores de la ley sabían? ¿No fueron acaso ellos quienes le dijeron a Herodes que había de nacer en Belén de Judea?
¿No sabían lo que la Escritura decía en relación con él? Claro que sabían, pero de Herodes a los líderes religiosos de ese tiempo, todos sentían miedo de perder la preeminencia que tenían delante del pueblo y los, sin duda alguna, privilegios que juntamente con ello venían. ¿Qué pasaba? ¿No querían transformar el interior de su vida? ¿Eran ciegos? Tan ciegos que no se daban cuenta que por regla general el enojo y el orgullo vienen unidos. En el caso de ellos, por supuesto, el orgullo espiritual. Un análisis del orgullo espiritual nos llevaría a entender cuántas veces, sin llamarlo de esa manera, eso es lo que padecemos. ¿Qué es orgullo espiritual? Es la idea de pensar que somos mejores de lo que somos, que somos mejores que otras gentes, que hacemos las cosas y lo decimos así, entre comillas, muy humildemente. Hago lo mejor que puedo. He hecho lo mejor posible. Yo no me siento para nada culpable en esta situación porque yo hice lo mejor. Tal vez es cierto. Pero el enojo, cuando no se nos retribuye con gratitud o cuando no se nos retribuye con la, llamémosle, moneda que esperamos, produce en nosotros enojo. Estos fariseos, analizando un poquito el texto que se leyó hace un momento, tenían por supuesto enojo por varias razones. En primer lugar, estaban enojados porque Jesús, aun cuando lo habían crucificado, se les había escapado de las manos. Lo mataron. Pensaron que lo habían sepultado y lo hicieron, sí, cierto. Pero no contaban con el poder de resurrección de Dios en Cristo Jesús. Y se les escapó de las manos. Después, no solamente él, durante su vida sobre la tierra, pero los apóstoles empezaron a hacer milagros en su nombre, a bautizar en su nombre, a predicar en su nombre. Y aunque les prohibieron que hicieran absolutamente nada en su nombre, el nombre de Jesús seguía siendo proclamado por todas partes. Los fariseos no habían aprendido su lección. Lo único que había sucedido es que hubiera aumentado en ellos otra vez el enojo. En esta ocasión es el apóstol Pablo la nueva víctima de este enojo de ellos. El relato aquí en el libro de los Hechos es interesante porque el pleito era entre fariseos y saduceos. Tenían puntos de vista diferentes en lo que se refería a la resurrección. Tenían puntos diferentes en relación con varias cosas de la ley. Pablo, en lo que a la ley se refería, era fariseo, es decir, la sección religiosa que se apegaba más al cumplimiento de la ley. Ciertamente creía en la resurrección. En este caso, aun cuando estaba rodeado de soldados y etcétera, tuvieron que rescatarlo porque había un gentío dispuesto a despedazarlo, hablo de Pablo. Vinieron un grupo de soldados romanos para librarlo de ellos, lo llevó a la fortaleza. La noche siguiente el Señor le dijo: confía, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, es menester que también lo hagas en Roma. Bien, pero viendo que se les había escapado, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición. ¿Qué cosa? Que Dios me maldiga si no cumplo lo que estoy diciendo. Que me vaya mal si no logro lo que me estoy proponiendo. ¿Qué tipo de enojo se necesita para ir al extremo del autosabotaje directo y la autodestrucción? Hicieron voto bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. No se nos dice más de ellos. No lograron matar a Pablo, pero yo me he preguntado con frecuencia, ¿de veras se habrán muerto de hambre y de sed? La ciencia dice que un ser humano puede vivir a veces hasta más de 40 días sin comer y no se muere. Pero nadie puede vivir más de 7 días sin beber agua. Agua. Somos más agua que otra cosa. Y estos dijeron que no comerían ni beberían hasta que no hubiesen muerto a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este voto.
¿Qué clase de enojo se necesita para llegar a tal extremo? Era un enojo que se fundaba aparentemente en Dios. En Dios. ¿Quién que piensa en Dios quiere destruir a nadie? ¿Quién que piensa en Dios quiere dañar a nadie? ¿Quién que piensa en Dios no quiere extender la mano para hacer el bien? Estos, en el nombre de Dios, habían jurado matar a Pablo bajo la pena de hacerse daño a sí mismos hasta ese extremo. De veras se habrán muerto de hambre y sed. ¿Quién sabe? No sabemos. Como quiera que sea, cuando estaban haciendo esta promesa, cuando hicieron los planes necesarios, hablaron con los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, los conocedores de la ley, y les dijimos: nosotros hemos hecho un voto debajo de maldición, que no vamos a probar nada hasta no matar a Pablo. Los del concilio, las autoridades más altas, estuvieron de acuerdo. Pidieron al tribuno que lo trajera mañana, otra vez le dijeron, para volver a preguntarle algo. Ellos iban a estar en el camino y estarían listos para, a cualquier precio, matarlo. Un sobrino de Pablo, de alguna manera, escuchó aquello y le dijo a Pablo cómo estaba la situación. Pablo llamó a uno de los centuriones, lo mandó con el tribuno, y entonces, cuando el tribuno supo cuál era la situación, el muchacho le dijo, y el tribuno dio orden para que llevaran a Pablo a otro lugar. Se les escapó de las manos. ¿Qué pasó entonces? No dice mucho más, excepto que, analizando después las cosas, encontramos con que no quedaron satisfechos. Se les escapó Pablo ahora. No solo se les había escapado Jesús en un sentido, no solo los apóstoles se les habían escapado más de una vez, de muchas maneras, y el enojo crecía, el enojo aumentaba. Cada vez que fallamos en algo, corremos ese riesgo. El enojo crece. Una maldición aumentamos otra. En esta ocasión, el mismo sumo sacerdote Ananías y algunos de los ancianos fueron a buscar al gobernador para hablar otra vez contra Pablo. En esta ocasión no les importó empezar a alabar a los que en realidad por detrás censuraban y atacaban, los romanos que dominaban al pueblo judío, odiados por ellos. Pero ciertamente vinieron a cuántas cosas orilla el enojo, incluyendo la hipocresía. Decía hace un momento que el enojo está ligado al orgullo. Por ejemplo, el orgullo espiritual. ¿Qué nos hace enojar? Cuando nos sentimos mejores que otros y somos maltratados. ¿Qué nos hace enojar? Que queremos que otros hagan lo que nos parece que debieran hacer y no lo hacen. ¿Qué nos hace enojar? Cuando recibimos atenciones de otros que no queremos aceptar. Cuando pensamos que no necesitamos lo que alguien insiste en darnos. ¿Qué nos hace enojar? Cuando de alguna manera no se aceptan los favores que nosotros queremos hacer. ¿Qué nos hace enojar? El extender la mano y vernos rechazados. El dar una sonrisa y ver que no se responde con otra. El abrir los brazos y encontrar que no se tiene interés en acercarse. ¿Qué nos hace enojar? Y nuevamente, si analizamos nuestras propias situaciones, nos damos cuenta que sí, el enojo está ligado al orgullo. Y con mucha frecuencia, como en el caso de estos pobres fariseos, está ligado al orgullo espiritual. La historia de Pablo sigue siendo, por supuesto, interesante. Fueron 12 los apóstoles, pero a este de manera especial se le llama el apóstol. Pablo, que empezó su carrera movido también por el mismo enojo que tenían los fariseos. Un profundo enojo. Enojo contra los cristianos, enojo contra Jesús, enojo contra aquel que se decía Cristo, Hijo de Dios. El enojo de Pablo era ciego y era ignorante.
no ignorante de las Escrituras, aun cuando también uno se pregunta, ¿no se había ocupado alguna vez de analizar todo el trasfondo profético de la vida de aquel a quien perseguía? ¿No se habría ocupado de verlo? ¿Cuánta gente en nuestro tiempo tampoco se ocupa de ver lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta? ¿Cuánta gente no se ocupa de ver lo que su gente necesita o lo que le estorba? ¿Cuánta gente no se ocupa de abrir los ojos para ver alrededor o en derredor de sí? Luego, obviamente el enojo también puede estar conectado con la ceguera. La ceguera que no necesariamente tiene disculpa. El apóstol Pablo, sentado a los pies de Gamaliel, ¿no habría conocido las Escrituras o la vida de Jesús? Bien, conocemos la historia si hemos leído el libro de los Hechos. Iba camino a Damasco para prender a más cristianos y llevarlos al patíbulo o a la cárcel. Una luz que lo dejó ciego lo hizo caer de la cabalgadura en que iba montado. Y oyó una voz: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Uno habría de hacer un paréntesis aquí. La reacción de Jesús por otro lado. ¿Quién de nosotros no ha dicho alguna vez: a mí que me hagan lo que quieran, pero que no toquen a mi gente? De mí pueden decir lo que les guste, pero que no toquen a los míos. Que hagan lo que quieran conmigo, pero cuidado con los míos. ¿Quién de nosotros no ha reaccionado de esa manera alguna vez? Y la gente que moría a manos de Pablo y de los sacerdotes era gente a quien Jesús amaba. Eran discípulos, eran seguidores. Y sin embargo, cuando Jesús se acerca al criminal, al verdugo, Pablo, Saulo en realidad, todavía no era Pablo. Pablo se puso Pablo a sí mismo, palabra que significa el pequeño, el más pequeño, el mínimo. Se llamaba Saulo, el mismo nombre que Saúl, el rey. Saulo, Saulo, Saulo. El enojo no llama así. Cuando estamos enojados contra alguna persona, no hablamos con ternura. No hablamos tratando de tener conciliación en el sentimiento, ni conexión con la palabra o la expresión. Pero se acerca a Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? Si solo aprendiéramos a preguntar por qué con más frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué haces las cosas de tal manera que te dañas a ti mismo? Trata de analizarte, porque yo no digo que no hayamos preguntado más de una vez por qué lo haces. Pero no lo hacemos de manera suficiente para que aquel a quien le preguntamos encuentre sus razones dentro de sí mismo, y este es el secreto de todo. Mientras no podemos entender nuestras propias razones, no llegamos a ninguna conclusión. Uno tiene que entender sus razones. Que cuando la razón del enojo de alguien más somos nosotros. ¿Estamos dispuestos a escuchar la verdad o nos negamos por el hecho simple de que tampoco nosotros aceptamos ver nuestra propia verdad? Pero una pregunta hecha con interés profundo y conocimiento de cómo guiar a una persona hacia el conocimiento de la verdad que necesita. Conocimiento, dije. Una pregunta hecha así, a tiempo, en el lugar adecuado, bajo la luz necesaria para que queden ciegos los ojos al mal y se abran al bien, para que queden ciegos los ojos hacia la mentira que justifica y se abran hacia la luz que libera. Una pregunta así siempre ayuda y siempre es importante. ¿Por qué? Y luego analiza qué cosa significa persecución y cuál es el objetivo de hacerlo. La pregunta de Jesús, la luz, el tono, tuvieron su efecto. ¿Quién eres, Señor?
le dijo Señor. Luego de alguna manera supo que no era simplemente cualquier persona. ¿Quién eres, Señor? Y había desde luego la aceptación de tener que descender. Nadie llama así, a una distancia de altura, ¿cómo lo diría de otro modo? A quien no reconoce como mayor. ¿Quién eres? Pero reconozco que eres Señor. ¿Por qué no acercarnos a Dios de la misma manera? ¿Por qué no, a través de las situaciones que pueden presionarnos, por qué no hacer la pregunta, Señor, esta circunstancia, ¿qué lección trae para mí? Esta situación que vivo, ¿qué lección trae para mí? Señor, ¿quién es la persona con quien está hablando? No es que no la conozca, a lo mejor lo conoce bien, pero ¿quién es por dentro? ¿Quién es esa persona intensamente enojada? ¿Es una persona herida, lastimada? ¿Es una persona que tiene la venganza en el corazón? ¿Es una persona que no sabe que se venga? ¿Es una persona que no sabe por qué hace lo que hace o dice lo que dice? El quién eres es una pregunta que debiéramos hacernos todos todo el tiempo, antes de contestar, antes de lastimar e incluso antes de ayudar. Jesús le respondió con claridad, yo soy Jesús. Añadió, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sí, he ahí el resultado del autosabotaje. He ahí el resultado del enojo. Pablo estaba enojado sin saber que no tenía razón, saboteándose a sí mismo. Pero Pablo era sincero. Pablo de alguna manera ignoraba quién era Jesús. Los saduceos, los fariseos, los príncipes de los sacerdotes, los escribas, sabían perfectamente bien quién era Jesús. Lo habían sabido desde el principio y después tuvieron la evidencia de la resurrección. ¿Por qué pagaron a los soldados para negar lo que habían visto? Si no hubieran sabido que lo que los soldados les habían dicho sobre la apertura de la tumba, la aparición de los ángeles, la desaparición del cuerpo de Jesús y la gloria que debe haber quedado ahí en ese sitio, eran una realidad que ellos experimentaron. ¿Qué caso tiene seguir enojado? ¿Qué caso tiene destruirse a sí mismo? ¿Qué caso tiene seguir con soberbia? ¿Por qué no librarse del orgullo y buscar la misericordia de Jesús? ¿Para qué ese orgullo y luego orgullo espiritual? ¿Para qué el enojo? Me encontraste perdido y sin luz. Me salvaste por tu grande amor y un camino abriste para que creciera, pero fallo y vuelvo a tus pies. Búscame hasta que te encuentre yo. Llámame hasta que yo clame a ti. No me dejes quedar, Señor, te lo ruego. Búscame hasta que te encuentre yo. No hay nada escondido de ti. Me conoces, mis pasos tú ves. Y si vago
paciencia y escucha, te ruego otra vez. Búscame hasta que te encuentre yo. Llámame hasta que yo clame a ti. No me dejes quedar, Señor, te lo ruego. Búscame hasta que te encuentre yo. Quiero andar en tu luz y llegar a la cumbre del santo Sion. Y si caigo, aunque arrastrándome sigo, oh perdona mi infiel corazón. Búscame hasta que te encuentre yo. Llámame hasta que yo clame a ti. No me dejes quedar, Señor, te lo ruego. Búscame hasta que te encuentre yo. No me dejes quedar, Señor, te lo ruego. Búscame hasta que te encuentre